En la página, bueno, en la dirección de patología 2017.ii@mail. ¿Qué dirección estaban ustedes? De todas maneras estoy copiando acá también la clase en PowerPoint, ¿ya? ¿Dónde dijo que está? Bien. Probando. Bien, el tema a tratar hoy día es la segunda clase, corresponde a la segunda clase de cardiovascular. Supuestamente ustedes han hecho la primera clase el día sábado. Entonces, esta semana comienzan las prácticas, no me equivoco, ¿no? Esta semana comienzan las prácticas que correspondería a patología isquémica, patología cardíaca isquémica. La próxima semana teóricamente corresponde a esta clase, pero ya está así intersílabos y lo vamos a dar, ¿no? De paso que la próxima semana se revisa nuevamente, es una oportunidad también para revisar nuevamente, ¿no? En la semana que sigue, o sea que no tiene nada de malo que se adelanten las clases teóricas. El tema de hoy corresponde a patología cardíaca, básicamente a las miocardiopatías, o sea, el tema se refiere a la pared cardíaca muscular, miocardiopatías. Asimismo hablaremos un poco sobre la pericarditis y tumores cardíacos. Son tres temas a tratar el día de hoy, ¿no? Cardiomiopatías, enfermedad pericárdica, pericarditis y tumores del corazón. En cuanto a las cardiomiopatías, ¿no? Se pueden clasificar de acuerdo a su origen, si son primarias o si son secundarias. Primarias es si el problema radica en el músculo cardíaco. Inicialmente radica en un problema en la misma pared cardiovascular, pared cardíaca, ¿no? Muscular. Mientras que el secundario es que si el problema cardiovascular se debe a un proceso general y repercute a nivel cardíaco. Entonces ese es un término bien claro, ¿no? La morfología, la clínica va a ser similar, porque al final es la afectación de la pared cardíaca. Va a ser similar a la clínica y la morfología también, o sea, la parte macroscópica, anatómica, va a ser, y funcional va a ser la misma. Pero en cuanto al origen, sí hay que distinguir primarias y secundarias en problema general, ¿no? De las miocardiopatías. En este caso, cuando hablamos de miocardiopatías, estamos descartando la hipertensión arterial, ¿no? Porque acá hablamos de una patología primaria o básicamente situada a nivel, principalmente a nivel de la musculatura cardíaca. Esta es una gran cantidad de problemas cardiovasculares que son a partes diferentes de la miocardiopatía hipertensiva. O sea, acá no estamos hablando nada de hipertensión. Es un tema diferente a lo que se llama la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Y vamos a ver acá primero una forma general de ver las diferentes causas. Siempre va a haber causas idiopáticas, causas no reconocibles, ¿no? O sea, aparece la miocardiopatía y no encontramos la causa, ¿no? Pero agentes identificables de ciertos problemas pueden volver toxinas, o sea, agentes lo cual es un problema secundario a toxinas, infecciones cardíacas, producen la miocardiopatía, trastornos metabólicos de la tiroides principalmente, producen problemas cardiovasculares, la enfermedad neuromuscular, enfermedades de almacenamiento, ¿no? La lipidosis, ¿no? Almacenamiento alterado, anormal, de un exceso de lípidos o glucógenos en el músculo cardíaco, ¿no? Son enfermedades sistémicas, pero que también pueden afectar a la musculatura cardíaca, desórdenes infiltrativos a nivel de la musculatura cardíaca, desórdenes inmunológicos, reacción antígeno-anticuerpo, que repercute en la pared cardiovascular. Dentro de las infecciones cardíacas, todos los microbios pueden causar infecciones, desde virus, bacterias, los intermedios, clamidias, riquecias, intermedios entre virus y bacterias, hongos y protozoos. Todos estos, cada uno tiene una que otra bacteria importante, otro germen conocido, pero pueden causar infección cardíaca y a la vez entonces cardiomiopatía, una alteración de la pared cardíaca. Entre las toxinas tenemos el alcohol, cobalto, ¿no? El tratamiento con cobalto, las catecolaminas, esas mismas sustancias que se emplean en el estrés, el monóxido de carbono, ¿no? Causa cardiopatías. El monóxido de carbono es el mismo gas, este gas de los carros, de los autos un poco mal afinados, mucho monóxido de carbono, produce cardiopatías, produce una afectación de la musculatura cardiovascular, ¿no? Litio, hidrocarburos, todas estas sustancias, ciclofosfamidas, ojo, la ciclofosfamida, la doxorubicina y la daunorubicina son sustancias anticancerígenas y son cardiotóxicas, ¿no? La toxicidad se da
básicamente a nivel del miocardio principalmente, ¿no? Entonces son miocardiopatías. Trastornos metabólicos, ¿no? De los grupos metabólicos los más frecuentes son el problema de tiroides, ¿no? Tenemos el hipertiroidismo, hipotiroidismo, la hipercalcemia. El calcio es un elemento principal, fundamental en la función cardiovascular, el calcio, ¿no? Entonces, la hipercalcemia y la hipocalcemia van a repercutir en un problema cardiovascular, ¿no? De la pared, de la musculatura cardíaca. Y esto no es nada de hipertensión, ¿no? Son patologías totalmente aparte, causadas a nivel de la musculatura por problemas metabólicos, déficit de nutrición. Tenemos ahí la vitamina, la tiamina, ¿no? Básicamente una vitamina muy esencial para la actividad cardíaca. La hemocromatosis, el depósito exagerado de hierro, el acúmulo de hierro a nivel de todo el organismo, en hígado, en cerebro, pero en este caso se acumula también en la musculatura cardíaca y va a producir problemas de la función cardiovascular. Enfermedades neuromusculares, ya a nivel de neurológico, la ataxia de Friedreich, ¿no? La distrofia muscular y atrofia congénita es un poco rara, pero también la afectación neurológica de los nervios que inervan el corazón puede producir al final, tarde o temprano, una miocardiopatía, ¿no? De almacenamiento tenemos la glucogenosis, el síndrome de Hunter-Horler, ¿no? La que es la mucopolisacaridosis, ¿no? Son síndromes de acumulación, ¿no? De defecto de nacimiento, la enfermedad de Fabry o lipidosis, y la amiloidosis, enfermedad secundaria a una enfermedad infecciosa de larga data, ¿no? Muchos pacientes terminan con los depósitos amiloides a nivel de la pared cardiovascular y son causas también de miocardiopatía, ¿no? Infiltrativa la leucemia. La leucemia por sí sola, la leucemia produce cardiopatía, miocardiopatía, ¿no? La densa infiltración de las células cancerosas a nivel de la musculatura cardiovascular afecta la función cardíaca y produce una cardiopatía, miocardiopatía. Igual la carcinomatosis, que es un carcinoma metastásico, que va también a corazón. Sarcoidosis es infiltración granulomatosa de la pared cardíaca, no tuberculosa, ¿no? La infiltración granulomatosa, pero sin necrosis gaseosa. Esa enfermedad se llama sarcoidosis, afecta el hígado, afecta ganglios, afecta tejidos de músculos y también afecta músculo cardíaco y va a producir un problema también de miocardiopatía. Y la radiación, ¿no? Un paciente con tumor de mama, que se le ha extraído, pero se requiere radiación como parte del tratamiento, puede llevar este problema porque vamos a estar irradiando también la misma musculatura cardíaca. Inmunológicas, la miocarditis por sí sola también es una causa, como enfermedad, que después lo trataremos como una etiología aparte, en la segunda parte de esto, pero la miocarditis por sí sola, de hecho, que también va a producir un problema de la función miocárdica y el rechazo por el trasplante, una enfermedad inmunológica, todo esto son inmunológicas. El diagnóstico definitivo de una miocardiopatía se hace en base a la biopsia subendocárdica, o sea, se introduce el catéter hasta la parte de la cavidad cardíaca y de ahí se coge un pedacito de tejido que incluye un poco de músculo para averiguar cuál es el problema de fondo de este paciente, donde no encontramos la causa. Entonces se saca un pedacito para averiguar la naturaleza principal que está pasando en esta musculatura cardíaca que lo está afectando para producir estas funciones, ¿no? Ahora, las miocardiopatías se clasifican en base a dos conceptos: el anatómico, o sea, según la falla anatómica, según el defecto anatómico que tenga este corazón, la morfología, la variación en su morfología, o según la función de la musculatura cardíaca. O sea, hay dos formas de clasificarlo, ¿no? O de estudiarlos también, ¿no? En base a anatomía, en lo que vamos a tener en cuenta el grosor de la pared cardíaca, ¿no? Comparando con lo normal, y el tamaño de las cámaras o cavidades. Esto se altera. Cuando un paciente tiene una miocardiopatía, se va a manifestar de alguna manera por alteración en la pared de los ventrículos o aurículas y también por alteración en las cámaras, si están dilatadas, si están estrechas. Es una manifestación anatómica de la miocardiopatía. Y en cuanto a la fisiología, un problema de difusión mecánica, de hecho, pues porque si el corazón está afectado en su volumen, digamos, en la cavidad, en las cámaras, va a haber una función alterada, definitivamente, en la inyección, en el latido cardíaco, y también difusión eléctrica, porque también el miocardio es por donde justamente pasan los impulsos eléctricos del latido cardíaco, y si está afectado va a traducir con arritmia, con irregularidades, por un problema de conducción. Todo esto es debido justamente a la falla de la parte principal, que es el miocardio. Tenemos acá, según estos conceptos establecidos, tenemos estos parámetros morfológicos y fisiológicos.
tenemos la clasificación típica de 3 tipos de miocardiopatías. La más frecuente es la primera, porque está subrayado, la miocardiopatía dilatada. Luego tenemos la miocardiopatía, la hipertrófica, diferente, y la restrictiva. Son 3 cosas diferentes que ustedes tienen que aprender a diferenciarlo, sobre todo por las partes anatómicas, por las manifestaciones anatómicas. ¿Qué pasa con ese corazón? ¿Cómo se altera de lo normal? Para definir si me voy para una que es dilatada, una hipertrófica o una restrictiva. ¿Cuál es la diferencia de las 3? Son 3 formas de manifestarse las miocardiopatías. La más frecuente, ya dijimos, son la dilatada. Vemos ahí un ejemplo de lo normal arriba, corazón normal, y abajo, el primero vemos la miocardiopatía dilatada, donde claramente se ve un crecimiento general del corazón, básicamente por un aumento de los espacios, de las cámaras, de las aurículas, y los ventrículos están dilatados. Ambos lados están parejamente aumentados, inclusive también un aumento del grosor del ventrículo, el primero a la izquierda. Esto contrasta con la hipertrófica. En la hipertrófica tenemos el ventrículo muy estrecho, ahí se ve en el centro. ¿Por qué? Porque hay un exceso de crecimiento de la musculatura a nivel ventricular. Entonces, un engrosamiento de la musculatura ventricular, por eso el nombre hipertrófica. Hay hipertrofia de la cantidad de músculos ahí, hay un desorden, una hipertrofia exagerada, entonces, y eso da lugar a que se estreche. No confundir esto pues con la hipertensión. En la hipertensión arterial hay un engrosamiento de la pared muscular secundario, un problema general, pero la cavidad todavía, es amplia, todavía puede bombear el paciente hipertenso. En este caso, el crecimiento exagerado da lugar a un estrechamiento de la luz de las cámaras ventriculares, ¿no? Y también vemos una dilatación más o menos discreta de la parte de las aurículas. En la tercera tenemos la restrictiva, ¿no? En este caso, lo que llama la atención en contraste es la dilatación principal de la aurícula, de las aurículas básicamente, ¿no? Sobre todo la aurícula izquierda, que es la que más repercute en la función cardíaca. Se observa una dilatación de la aurícula izquierda, pero ¿cuál es la diferencia con la hipertrófica? Los dos parece que tuvieran ventrículo parecido, aunque la hipertrófica tiene el ventrículo más escaso, más estrecho, la cavidad ventricular. La diferencia es en la contextura de la masa muscular. En el caso de la restrictiva, hay una pérdida de la función, hay una pérdida de la contractibilidad. Este músculo está plástico, o sea, ha perdido su flexibilidad, su contractibilidad, está ahí duro, se ha endurecido. Eso se llama restrictiva. O sea, la contracción no es tan buena, ¿no? O sea, como no hay un buen bombeo, la sangre regresa y se va hacia la aurícula y la dilata, ¿no? Cuando veremos la causa, veremos que muchas causas producen este problema a nivel de la musculatura, en la cual no hay un crecimiento, más bien hay una ocupación por fibrosis, por un montón de sustancias diferentes que dan lugar a una cardiopatía restrictiva. Son 3 cosas diferentes que lo vamos a tratar uno por uno. Hipertrófica, vamos a ver primero la dilatada. Ya dijimos que la más frecuente, ¿no? Más del 90% de las cardiopatías son dilatadas, ¿no? Muchas son secundarias. Una gran cantidad son las causas secundarias, ¿no? Secundaria es un proceso general. Y tenemos aquí causas típicas, las más frecuentes, que no hay que olvidarse, hay mucho más cantidad de causas, pero las más frecuentes. La causa genética, es decir, o sea, por más que la mayoría sean secundarias, hay una causa primaria o genética, ¿no? Es la causa menos por ciento, pero también existe una miocardiopatía dilatada genética. Tenemos el alcoholismo, ojo, el periparto. ¿Qué significa periparto? Paciente embarazada a final del parto, ¿no? Durante el parto y después del parto, o sea, en la parte ya de la lactancia, ¿no? Tenemos un corazón agrandado y tenemos entonces una miocardiopatía. La miocarditis es causa de miocardiopatía dilatada, ¿no? Casi toda la miocarditis da lugar a la larga a una dilatación de toda la víscera cardíaca y un engrosamiento de los ventrículos. La hemocromatosis también se considera causa. La anemia crónica, ojo, la anemia crónica, paciente con anemia crónica, puede terminar en una miocardiopatía dilatada con la sintomatología típica de un problema cardiovascular, ¿no? Sarcoidosis, la adriamicina, un poquito menos frecuente. Entonces, no olvidarse acá el alcoholismo, el periparto, no olvidarse la miocarditis, la anemia crónica, como causas más resaltantes, y que la genética también está acá de lado, ¿no? Tenemos acá la cardiopatía dilatada. En la enfermedad de fondo va dando lugar a una progresión de la dilatación cardíaca lentamente. Paciente con problemas, una enfermedad crónica, un
problema de un paciente embarazada, ¿no? Puede dar lugar a este problema de dilatación progresiva. El paciente no tiene nada hasta que de repente comienza a fallar el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué era el antecedente? Alcoholismo crónico puede terminar con este problema, ¿no? Una radiografía, una teleradiografía de tórax puede detectar la sospecha con un corazón grande, ¿no? Un corazón grande por un paciente en la costa, un poquito sospechoso, y la historia clínica de lo que hemos mencionado acá principalmente de estas causas, alcoholismo, periparto, miocarditis, la anemia crónica, ¿no? Como cosas más frecuentes, ¿no? Tenemos acá que el corazón se vuelve flácido, ¿no? Se dilata y pierde un poco la contractilidad, se vuelve flácido y se dilata todas las 4 cavidades, ¿no? Y esto, ¿cuál es el riesgo de estos problemas? ¿Cuál es el problema? Al dilatarse el corazón se va a producir una tendencia a acumularse al flujo de sangre más lento, y eso da lugar a el favorecimiento de la trombosis, ¿no? Pues el flujo de sangre que disminuye favorece la trombosis a nivel de las aurículas principalmente, y también los ventrículos, ¿no? Aparte que hay una regurgitación, tenemos acá un corte, ¿no? Donde se observa claramente la dilatación arriba de la aurícula, abajo el ventrículo y la pared también ensanchada. Esta dilatación de la pared no es en base a una hipertrofia, ¿no? Es en base a la misma inflamación, al mismo proceso crónico que da lugar a un crecimiento no tan marcado, pero sí también a un crecimiento de la pared ventricular, ¿no? Y en este caso se ve las arterias coronarias renales, un corazón de autopsia, el paciente no tiene infarto, pero ha tenido una falla posiblemente, un émbolo. La cosa más frecuente de estos problemas en estos casos es las embolias a partir de un trombo que se forma en la misma cavidad cardíaca debido a este lentecimiento del flujo, esta deficiencia en una buena contracción. Un flujo disminuido da lugar a este problema, lógicamente que se ha traducido previamente con síntomas cardiovasculares como arritmias. Corazón dilatado da lugar a la más probabilidad de una arritmia, ¿no? De origen auricular. No es frecuente, porque esto es dilatado, se va a manifestar con problemas del ritmo, ¿no? La histología tenemos acá células musculares hipertróficas con núcleos agrandados, ¿no? O sea, puede haber esto, una que otra forma de algunos atonados irregulares. Solo las células musculares, una que otra célula aumentada en cuestión de su tamaño la célula y el núcleo. No hay una irregularidad que va a contrastar cuando hablemos de la cardiopatía hipertrófica, es diferente. Acá solo hay un crecimiento, solo un aumento de alguna que otra fibra muscular con núcleo agrandado, nada más. Pero sí acá encontramos fibrosis intersticial, por eso es parte de la dilatación. No hay un aumento de la fuerza, porque hay fibrosis también, intersticial y endocárdica en grado variable, y aparte de cicatrices subendoteliales pequeñas que reemplazan tejido sano, esto debido a la tendencia frecuente a un problema entre la demanda, entonces una falta de oxigenación, pequeños microinfartos en la superficie del endocardio, porque en realidad no hay un buen flujo sanguíneo en forma general, en forma crónica, ¿no? Tenemos acá la imagen del corte, se observa la coloración tricrómica, ¿no? Se observa, la tricrómica sirve para colorear la fibrosis, la fibra, la cicatriz, el tejido colágeno. En este caso un incremento en la pared cardíaca, se nota un incremento, un poquito resaltante, es el tejido azul coloreado con la tinción tricrómica para demostrar que existe también fibrosis, ¿no? Los núcleos cardíacos están un poquito hipertróficos, pero acá sí hay fibrosis. O sea, acá lo principal no es en sí el crecimiento funcional de la pared cardíaca, sino es un crecimiento también con especie de fibrosis y algunas fibras, una que otra hipertrófica, ¿no? Dentro de las causas genéticas, dos de la miocardiopatía dilatada, la restrictiva y la hipertrófica. La hipertrófica y dilatada tienen causa genética. La restrictiva, que veremos al final, solo es causada por problemas secundarios. No hay una persona que nazca con miocardiopatía restrictiva, ¿no? Más esto se limita a la miocardía dilatada y a la hipertrófica, ¿no? La diferencia, bueno, si usted ven a la derecha, como veremos después, la hipertrófica tiene 100%, todas las miocardiopatías hipertróficas, todas son hereditarias, ¿no? Todavía lo estamos tratando, la hipertrófica, en contraste con esto, solo 20-25% de casos, ¿no? De causa hereditaria, ¿no? Eso es prácticamente toda la diferencia de la dosis. La clínica puede presentarse a cualquier edad, ¿no? Paciente de 40 años, 50, 60, 20,
O sea, a cualquier edad se puede presentar este problema, porque ya vimos que tiene muchas causas, incluso el embarazo, el alcoholismo, ¿no? Hay signos lentos, progresivos de una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Es el problema principal, ¿no? El corazón lento, no funciona cada vez más, entonces se está haciendo todo lento, la circulación se va quedando, se va congestionando a nivel pulmonar y a nivel sistémico, ¿no? Las piernas hinchadas, el hígado un poco grande, todas esas cosas que corresponden a la ICC. Precipitación mitral, ¿no? A nivel del corazón izquierdo, ¿por qué? Justamente porque si el corazón se dilata todo, entonces las válvulas se separan y no pueden cerrar bien. Está separado la dilatación, entonces la sangre se regresa. Y la causa justamente de la insuficiencia cardíaca congestiva, progresivamente, ¿no? La muerte súbita en estos pacientes, el paciente justamente puede tener una muerte súbita, ¿no? Se debe básicamente a esa insuficiencia cardíaca progresiva y a la presencia de arritmias, una fibrilación auricular, ¿no? Una arritmia que al final no revierte, ¿no? Con una gran dilatación cardiovascular de la aurícula, prácticamente puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, en estos casos deben ser tratados, deben ser diagnosticados a tiempo, ¿no? Otra de las causas es la embolia. Como hemos dicho, es favorable las embolias en este corazón dilatado, entonces la embolia, la trombosis, la embolia es una causa de muy frecuente muerte, ¿no? En estos casos hay que hacer el tratamiento en trasplante cardíaco, ¿no? Paciente con cardiopatía dilatada, ya no se puede hacer nada con ese corazón, está muy dilatado, por más que le pongan válvula, otro corazón, ¿no? Trasplante cardíaco es la solución al problema, porque el corazón ya se dañó ya a nivel de toda la estructura anatómica. En el periparto, no olvidarse también, ¿no? Es en el tercer trimestre, en el parto y el puerperio, ¿no? En el 25% de pacientes de periparto que presentan falla cardíaca, tienen etiología idiopática, ¿no? Pero entonces acá hay que considerar también la posibilidad del paciente que tenga un problema cardiovascular, arritmia, al final del embarazo, ¿no? De repente dio un parto un poco más fuerte, no hay mucho esfuerzo, a los 2-3 días fallece bruscamente. La radiografía encuentra el corazón dilatado, un poco la teleradiografía sospecha que estamos ante este problema, porque estamos en una causa que es el embarazo y el parto, ¿no? Existe un tipo especial, una variante especial de la miocardiopatía dilatada, porque al hablar de dilatada básicamente me refiero a que la característica principal son los ventrículos dilatados, ¿no? Entonces, la característica principal de hablar de una cardiopatía dilatada es hablar de su anatomía agrandada y los ventrículos dilatados. Una variante que se considera dentro de este grupo es la cardiomiopatía ventricular derecha ritmogénica. Bueno, es el nombre, dos nombres tiene. Otro nombre es la displasia ventricular derecha ritmogénica. O sea, nos estamos refiriendo a una falla, un problema genético, hereditario, ¿no? Un problema a nivel del ventrículo derecho, del corazón derecho. Por eso dice displasia ventricular derecha, el nombre lo dice todo, arritmogénica, o sea, hay un problema de arritmia, se va a manifestar tarde o temprano por arritmia, ¿no? Y también el otro nombre, cardiomiopatía ventricular derecha arritmogénica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa acá? Es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, ¿no? La autosómica, donde el problema va a ser definitivamente, se va a manifestar una falla ventricular a nivel de la derecha, básicamente una taquicardia ventricular o fibrilación, y lleva a la muerte brusca, es causa de muerte súbita, ¿no? Entonces el problema acá es un problema a nivel del ventrículo derecho. ¿Qué estará pasando en este ventrículo, ¿no? Cuando se hace un estudio de ese corazón de la persona, generalmente son jóvenes, deportistas a veces, o que hacen que otro deporte, un esfuerzo y se manifiesta y se cae bruscamente, ¿no? Entonces, cuando se hace la autopsia se encuentra que en el corazón derecho y el ventrículo derecho no había una muy baja cantidad de musculatura cardíaca, pérdida de miocitos, o el músculo que sirve para bombear la sangre es el izquierdo, ¿no? Entonces, todavía pudo vivir su vida más o menos un tiempo, pero cuando se somete a un esfuerzo extra, cuando el problema se agrava, ¿no? Se va a manifestar que también el corazón derecho era importante y no había una contracción adecuada, por lo tanto había una congestión, ¿no? Entonces se observa que hay pérdida de miocitos en la musculatura, es un ventrículo adelgazado. Y aparte que está adelgazado, hay una infiltración de grasa en el ventrículo, no hay músculo, no hay cómo funcionar, grasa y fibrosis, ¿no? O sea, en la pared ventricular derecha está reemplazada muy poca cantidad de miocitos o miocitos escasos, pero mucha grasa y mucha fibrosis. Esa es la anatomía hereditaria de esta persona, del paciente, ¿no? Que al final termina con una arritmia o una taquicardia ventricular.
Y la falla química es la proteína defectuosa de adhesión celular en los ribosomas de los minocitos adyacentes, ¿no? Entonces una falla genética, ¿no? Donde veremos acá la imagen, aquí dice claramente el contraste. Esta imagen es muy evidente. Hacia la izquierda, hacia la derecha tenemos acá el ventrículo izquierdo, a la derecha de nosotros, el ventrículo izquierdo ligeramente hipertrofiado, la masa muscular, mientras que vemos la dilatación del ventrículo derecho. ¿Debido a qué? Debido a que hay un adelgazamiento de la pared ventricular que se le ve un poco amarillenta también, porque en realidad hay grasa. Está infiltrada por grasa esta pared ventricular. Hay una pérdida de musculatura, muy poco músculo ahí, infiltrado con grasa y con fibrosis. Acá vemos claramente, ¿no? Se observa prácticamente la pared ventricular derecha es grasa, ¿no? La imagen macroscópica en sí, si hace un corte histológico, se va a encontrar que hay tejido muscular, pero está disperso, está infiltrado por la grasa. La grasa está separando casi todo el tejido, ha debilitado bastante la pared cardiovascular, ¿no? Entonces, grasa y fibrosis es la característica de esta cardiomiopatía arritmogénica izquierda, ¿no? Cardiomiopatía ventricular del ventrículo, ¿no? Derecho, ojo, no estamos hablando siempre corazón derecho, diagnóstico de corazón derecho, ¿no? Por eso el paciente pudo todavía seguir su vida un tiempo, ¿no? Y al final fallece bruscamente. Este es el caso de un varón joven, muerte súbita jugando básquetbol, ¿no? O sea, la persona hizo su vida normal, esfuerzos, notaba una que otra cosa, se cansaba, a veces así el squatting, o sea, se ponía en cuclillas para descansar un poco, que ya sospechosamente podría haber tenido un problema de fondo, pero bruscamente llega la hora y ocurren estos casos bruscos que son frecuentes y se observa que puede ser, en la autopsia se encuentra esto, ¿no? Una causa frecuente de este tipo de cardiopatía dilatada. Es una variante porque está dilatado el ventrículo, ¿no? Tenemos acá la coloración tricómica de Mallory, ¿no? La tricómica, donde se observa el color azul del ventrículo, significa reemplazo por fibrosis. O sea, hay fibrosis y grasa, no hay músculo, un poquito de músculo a la izquierda, es el corazón del lado izquierdo, ¿no? En cambio el otro derecho está totalmente reemplazado por grasa, ¿no? Tenemos acá otra vez el corte, ¿no? Un engrosamiento ventricular, ¿no? Con la fibrosis, con bastante fibrosis y bastante grasa que reemplazan al ventrículo derecho, ¿no? Entonces cardiomiopatía derecha. La hipertrófica también es una miocardiopatía hereditaria, ¿no? También, ¿no? Que causa problemas también a nivel de la juventud. O sea, si hablamos de una persona que se muere bruscamente antes de los 25 años, 18, 19, 20, se muere de una actividad física, puede ser debida a un problema de la miocardiopatía hereditaria hipertrófica, o también puede ser el problema que hemos dicho de la dilatada, que es la ventricular arritmogénica derecha, ¿no? Dos causas hereditarias que van a producir problemas en la persona, ¿no? Vamos a hablar ahora de la hipertrófica, que exclusivamente es de origen hereditario, ¿no? Genética, la ataxia de Friedreich, una alteración hereditaria, enfermedades de depósito hereditarias y hijos de imparios diabéticos. O sea, siempre de nacimiento viene este problema, ¿no? Por una que otra variante, ¿no? Casi el 100% son de origen genético, de las tres que estamos haciendo acá. ¿No? Acá lo que se encuentra es una hipertrofia miocárdica, es un incremento en la masa, en la musculatura, en la célula cardíaca, es una actividad exagerada, aumentada de las células cardiovasculares, ¿no? Entonces, normalmente no se conoce, no es el caso de la hipertensión. En el caso de la hipertensión hay una hipertrofia fisiológica debido al incremento de la necesidad de bombear la sangre con mayor fuerza porque las arterias están engrosadas. Entonces, el corazón sufre más y se entrena y se engruesa la musculatura y se encuentran las fibras cardíacas aumentadas, todas parejitas, todas aumentadas, hipertróficas y todas funcionales, ¿no? En el caso de la miocardiopatía hipertrófica hay un desorden, un incremento exagerado sin causa y las paredes están engrosadas y hay hipercontractibilidad. Y encima de esto están engrosadas y esta contractibilidad la mantiene un poco contraídas y ya da lugar a que con el tiempo, bueno, en principio se nota la manifestación de la estrechez de la cavidad ventricular. Esa es característica de este tipo de problemas, ¿no? Hay una estrechez de la cantidad ventricular, por lo tanto no va a haber un buen bombeo, un efectivo bombeo, ¿no? Difusión diastólica, ¿qué significa? Que tampoco va a poder llenar, ¿no? No puede llenar porque está restringido, la cavidad del espacio está pequeño, ¿no? El diagnóstico diferencial de esta cardiopatía siempre hay que diferenciarlo de la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Que tiene características diferentes, la biopsia también va a ser diferente, y las enfermedades del depósito que van a producir cardiopatía restrictiva.
Las enfermedades de depósito, como son la lipidosis o la glucogenosis, o la sarcoidosis, o la hemocromatosis, donde se va a depositar en el corazón, ¿no? Van a diferenciarse de la cardiopatía, de la miocardiopatía, debido a al corte histológico. O sea, eso se va a ver en histología nada más, ¿no? Porque puede haber confusión, porque los dos pueden tener este ventrículo estrecho contraído debido a la restricción por una miocardiopatía restrictiva. Pero en este caso, la biopsia va a establecer el diagnóstico, o sea, el estudio microscópico, ¿no? Vemos acá la característica nuevamente de una gran estrechez del ventrículo debido a esta hipertrofia hereditaria de la pared muscular, ¿no? Y entonces esa estrechez va a dar lugar a que la válvula mitral y también la aórtica, ¿no? Las dos choquen, y este choque continuo con la pared va a dar lugar con el tiempo, a esas imágenes fibrosas que respuesta a este choque continuo de la válvula con la pared, ¿no? Todos los días el latido cardíaco es ineficiente y está muy estrecho, que choca la válvula con las paredes de forma muy frecuente, ¿no? Y se producen esas placas fibrosas subendocárdicas en el trayecto de salida del ventrículo izquierdo. Sobre todo para el bombeo hacia afuera, hacia la aórtica, ¿no? Característica también de esta estrechez ventricular que corresponde a una hipertrofia ventricular o una cardiopatía hipertrófica, ¿no? En la hipertrofia extensa de los miocitos hay un ensanchamiento finalmente transversal, pero la clave en la biopsia es el desorden de la orientación de las fibras musculares. Están orientadas para uno y para otro lado, no está todo parejo, no tiene un sentido. En el caso de la hipertensión arterial, tiene un sentido, que es la función cardíaca, ¿no? Aumentar la función, la contractibilidad, entonces tiene un sentido, todo está parejo, concéntrico. Acá no, acá hay desorden. Cuando vean la histología, va a haber desorden en las miofibrillas, y las mismas miofibrillas también están desarregladas, ¿no? Puede haber una fibrosis con el tiempo, una fibrosis de reemplazo, y se ve la imagen, ¿no? Las fibras se desordenan, van hacia arriba, hacia abajo, se dan vueltas, tienen diferente orientación, no están parejas, es la característica, ¿no? Puede haber incluso dos núcleos en una que otra célula, pero hay una hipertrofia desordenada. A diferencia de la hipertensión arterial, donde la hipertrofia es ordenada, tiene una fundamentación que la fisiología es mejorar la contractividad cardíaca, acá no. Acá viene el nacimiento, una hipertrofia desordenada, con incluso estos núcleos agrandados que parecen un poquito neoplásicos, ¿no? Pero son núcleos agrandados que es parte de la hipertrofia, ¿no? Hipertrofia celular, desorden, desarraigo, los miocitos tienen ramificaciones que se ve acá, está ramificado en dos, acá, se ramifica por los dos lados, las fibras se ramifican, se desordenan, todo esto es la típica imagen, y aparte hay fibrosis, ¿eh? Ojo que fibrosis pues, está un poco restringida, esta capacidad de dilatarse, de llenarse el ventrículo derecho, izquierdo y derecho. Acá nuevamente para mostrar que las dos miocardiopatías, la dilatada y la hipertrófica, tienen causa hereditaria. La hipertrófica es 100% y la dilatada es una menor cantidad de casos genéticos. Al final terminan en la misma clínica. El corazón termina con un problema de falla cardiovascular, muerte súbita, fibrilación auricular y shock, ¿no? La muerte súbita es la cosa frecuente en la hipertrofia, la cardiopatía hipertrófica termina generalmente con una